Vámonos a lo que sigue, la siguiente clase en esta serie que seguimos avanzando y pues bueno, ya se han juntado bastantes episodios de esta serie. Les recomiendo también los que están entrando recientemente, aparte de comenzar a escuchar esta serie, está también la serie de Yeshua, el profeta al cual oír, recientemente grabada, 53 clases, que de verdad les puede ayudar mucho en algún momento, nos están compartiendo. Y la serie de Cartas del Reino también, que estamos cada Shabbat por la mañana a las 10 compartiendo. Bueno, seguimos en la instrucción, seguimos en todos estos principios, en todas estas sombras proféticas, en toda esta sabiduría, porque sin esta luz, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, es una lumbrera cuando camino. Sin esta luz verdaderamente nos vamos a perder, no hay de otra, ¿verdad? Estamos entrando al día 3 del mes número 10 hebraico, pero el mundo en su mes número 12, cerca a las fechas, ¿verdad?, de, ya saben, todas estas cosas saturnales y todo esto, volcado allá afuera, en el desorden, en las compras, en los gastos, en la comida, en todo eso. Y miren qué tremendo. Pero, pues bueno, ¿qué le podemos hacer? Ya de verdad de que ahora sí que es algo que se revela a cada quien, es algo que el Eterno trata con cada quien. De por sí el Todopoderoso batalló bastante con el pueblo de Israel que tenía la Torah, que tenía la instrucción. Ahora imagínense con las naciones, ¿verdad? A estas alturas. En fin, yo en mi casa serviremos al Eterno. Ustedes en su casa, con los suyos, también serviremos al Eterno. Y el mundo que siga su curso, ¿verdad? Y nosotros en contra justamente de la corriente. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver ahora? Justamente cosas también importantes. Finalmente, todo va a centrarse a los mismos puntos. ¿Sí? El conocimiento del Creador y estar bajo su reinado. Porque de otra forma, entonces el ser humano se pierde y se mete bajo otros reinados, otros reinos de perdición. Bien, voy a poner, por supuesto, como lo solemos hacer ahora, aquí está el ISOR para que sigamos el texto que voy a estar siguiendo de Deuteronomio, de Devarim. Bien, vamos a Sefer Devarim, ahí está, Deuteronomio capítulo 17, ¿sí? Capítulo 17. Ya vimos la primera parte, todo relacionado a el servicio, todo relacionado a cómo acercarse ante el Creador. Recordamos algunos principios importantes, pero sobre todo hablamos también, y así llevo el título, de no ser, ¿verdad?, rebeldes delante de el Eterno, sino escuchar atentamente su voz. Y la siguiente porción de este capítulo, que está seccionada, tiene que ver con los reyes. Algunas versiones lo dividen así y le ponen este título, ¿verdad? Instrucciones acerca de un rey. Y vamos a ver lo relacionado a este mandamiento. Bueno, vamos a leer verso 14 en adelante. Dice: Cuando entres en la tierra que el Eterno, tu poderoso, te da, y la tengas en posesión, y habites en ella, y digas, o llegues a decir, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores, solamente podrás poner rey sobre ti, aquel que el Eterno, tu poderoso, haya escogido. Bueno, viene un mandamiento relacionado a
un miembro del pueblo de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que llegue a ser elegido en algún futuro para ser rey de Israel. ¿Sí? Llama mucho la atención que ya con anticipación, por supuesto, el Eterno, conociendo todo el plan y conociendo finalmente el reino de Él y cómo el ser humano lo iba a despreciar, o cómo el ser humano ya lo había despreciado desde el principio, y cómo se lo había acercado al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, una vez más, también como el resto de las naciones, lo iba a despreciar, y iban a buscar, ¿verdad?, de manera muy egoísta a alguien dentro de sí para que fuese reinado por él y para que se sometieran a él, cosa totalmente absurda. Es una de las cosas que el Todopoderoso nos enseña a través de la Escritura, que siempre Él nos pone todo para nosotros estar felices, para tener todo con excelencia, para tener orden, para tener bendición, vamos, para que estemos bien. ¿Y qué pasa con el ser humano? Bueno, lo que hace el ser humano regularmente es creer que él tiene la razón. Y entonces desecha lo que el Eterno le ha dado y elige por el error. En la serie que acabo de subir y que estamos compartiendo ya en Tamaulipas, en la televisión de Tamaulipas, justamente hablamos de eso. Nos desviamos del camino desde el principio. Y eso no tiene que ver nada más con Israel, tiene que ver desde el principio. Desde el principio el Creador le dio mandamientos a Adán y Java, los puso en un huerto, les dio instrucciones y eligieron mal. Y comienza la desviación. Enseguida sus descendientes, bueno, hay un linaje en donde tratan de enfocar al Todopoderoso, pero finalmente eligen muchos caminos del error, y después, en unas cuantas generaciones, es un desastre. Y todos perdidos, totalmente perdidos. El Padre tiene que hacer un reseteo, tiene que traer una purificación en la tierra, y unas cuantas personas sobreviven. Y enseguida de eso, rápidamente, uno de ellos, otra vez, toma el mal camino, y así es toda la historia de la humanidad. En el caso del pueblo de Israel, viene el Todopoderoso, saca a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob de Egipto, los lleva al desierto, les da mandamientos y les dice: te voy a dar una tierra, lo voy a hacer porque ya lo prometí, te lo voy a cumplir. Él es el rey por siempre y siempre. Él siempre ha reinado, ¿verdad? Él siempre ha existido. Él, por eso su nombre es y por eso cuando vienen los Leviim, cuando vienen los levitas y toman esta copia de la Torá, como ahorita lo vamos a ver, dice que ellos tenían el original y después hacen estas copias, pero ellos tenían el original que solamente ellos conservaban y solamente los reyes de Israel podían tomar para hacer una copia para ellos. Pero cuando ellos entienden, ¿verdad?, todo esto, ellos saben que el Todopoderoso siempre ha existido. Por eso toman el famoso acróstico, ¿verdad? Esas famosas 4 letras que ahorita están, ya saben, las sectas en el mesianismo y en el efraimismo peleándose para ver cómo suena, y que esto y que el otro y que aquí y que allá, y que en la Torah no aparece nada de esto, sino que es Ehie Asher Ehie, y que sintetizan todo lo que Él es con esta expresión: el que fue, el que es, el que siempre será. También es el que reinó, el que reina y el que siempre reinará. Él es rey para siempre, ¿sí? Y ha concedido a su Hijo momentáneamente un tiempo para que por medio de Él vengamos al Padre. Lo que vamos a ver aquí es algo que hemos estudiado antes y lo vamos a recordar, pero sobre todo lo vamos a enfocar para estas fechas. ¿Bajo qué reinado está el creyente? ¿Bajo qué reinado? ¿Bajo el reinado del Mesías? ¿O bajo el reinado de los rabinos? ¿O bajo el reinado de los papados? ¿Verdad? ¿Bajo el reinado de los protestantes? ¿Bajo el reinado de toda esta religión? De todo lo que les dicen: vas a guardar Noche de Paz y la Saturnal, y vas a guardar a Janus y todo lo guardan. Estar bajo un reinado es seguir las órdenes de alguien, de algo. Y vamos a volver a ver aquí cómo esto que se le anticipó al pueblo de Israel,
que se le dijo, seguramente va a llegar un momento en donde vas a venir y vas a decir, quiero que pongas un rey sobre mí. Y aún así el Eterno no dice, y no lo vas a hacer, porque yo soy rey para siempre, sino le da incluso el espacio, pero le da instrucciones para que ese rey sepa ser rey, sepa ser dirigido por el Creador y dirigir al pueblo. Pero vamos a recordar ahorita un poquito la historia, ¿verdad?, de los primeros reyes y qué es lo que pasó con ellos. Entonces, el Creador de antemano, y aunque siempre es rey, también ha dado al pueblo de Israel esta autonomía en parte, ¿verdad?, lo que se conoce como libre albedrío, para que ellos eligieran finalmente obedecer al Creador o llegar al momento y dijeran, queremos un rey como las naciones. Ahí se abre un espacio de tiempo profético que era necesario que el pueblo de Israel lo viviera y que todo el mundo lo conociera. ¿Por qué? Porque ya anticipadamente el Eterno iba a recuperar, o más bien iba a darle al ser humano para que recuperara el verdadero reino a través del Mesías, a través de aquel que puso su diestra en la majestad de las alturas para que reinase el Creador a nosotros. Entonces, ya anticipadamente le dicen, cuando entres a la tierra que el Todopoderoso te da, la tengas en posesión y habites en ella, y llegues a decir, quiero poner sobre mí un rey, así como todas las naciones, entonces le dice, vas a ponerlo, ¿verdad? Dice, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que el Eterno tu Poderoso haya escogido. Fíjense qué interesante. Aún así, que el pueblo de Israel llegó a tener esta ambición, esta necesidad, de pronto, y ahorita vamos a recordar por qué, aún así le permite, pero le dice, lo vas a poner conforme yo lo escoja. Yo lo tengo que escoger. Ya sabemos que el pueblo de Israel, cuando viene con Samuel, ¿verdad?, delante de él y ve a los hijos de Samuel y son un desastre, y vienen ellos y dicen, ¿sabes qué? No queremos que tus hijos reinen, ve como lo que son, así que queremos un rey, y ponos un rey, y ahorita vamos a recordar todo esto. Dice que se dejaron llevar por la vista y eligieron para ellos rey, no según el Eterno, sino según lo que ellos veían con sus ojos, lo que ellos podían estar persuadidos y convencidos de que tenía la figura de un rey, pero no era necesariamente aquel que el Eterno había escogido. Y eso se los pone también como elección. Ya después el Eterno elige un rey, ¿verdad?, por medio del mismo Samuel que fue David finalmente. Pero bueno, además agrega y dice, no podrás poner sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo, solo que, y bueno, antes de avanzar, no podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. A un extranjero. Bueno, al principio, ciertamente el pueblo de Israel más o menos llevó la línea de, aunque al principio no fue de la tribu príncipe, que era Judá, sino fue de Benjamín, pero enseguida toma el linaje David, el rey que el Eterno había escogido, y después viene, ¿verdad?, su linaje, vamos, lo que se conoce como la monarquía de Israel. Pero enseguida, por supuesto, viene los pecados de Salomón, los grandes pecados de Salomón, y viene el reino dividido, y vienen, ya saben, todos los reyes del norte, reyes del sur, todo un desastre, y todo se cumple lo que justamente dice la Escritura, se convierten en ellos en unos ogros, básicamente, ¿verdad?, en unos dictadores, casi, y esa monarquía se convirtió en algo que fue dañino para el pueblo de Israel, y bueno, finalmente ya conocemos un poquito la historia, vamos a recordar. Pero a final de cuentas, lo que el pueblo de Israel finalmente hizo en la época de Yeshua es elegir a un extranjero. Ustedes recuerdan que después de que los levitas también, ¿verdad?, padecieron por la transgresión y se acabó el rey, llegaron finalmente
por influencia romana, por ambiciones, por política, por religiosidad, por todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con un sincretismo también. Finalmente eligieron en la época de Yeshua, antes de la época de Yeshua, al famoso Herodes, ¿verdad?, que era un idumeo, dicen que era una mezcla entre hebreo y edomita, etcétera. La cosa es de que no era finalmente hermano de ellos, pues no era de su parentela tal cual. Y eso fue finalmente el caos, y ahí es justamente donde fue desechado, ¿verdad?, todo ese reino. Bueno, dice en el 16, solo que él, y viene y agrega también dentro de estas instrucciones, solo que él no aumente para sí caballos, ¿sí?, no aumente para sí, es decir, él mismo no se llegue a ser fuerte de tal manera, ni haga volver al pueblo a Egipto, es decir, dice para multiplicar caballos, ni haga volver, todo esto tiene que ver con hacerlos regresar en parte a la idolatría, o hacerlos volver también al país y llevarlos de regreso, buscar la fuerza, buscar, ¿cómo se puede decir?, la estrategia, los convenios, los tratados, ya saben, es una de las cosas muy interesantes, fíjense, porque actualmente aquel Estado israelí, ¿verdad?, de todos estos conversos y todo este nacionalismo sionista de Herzl y todo lo demás, básicamente están dependiendo de Egipto, de Estados Unidos, pues, ¿sí? Y no confían en el Eterno, por supuesto, porque no son del Eterno, no esperan el Eterno, por supuesto, porque no son del Eterno, no seguían en la Torá, ni tampoco cumplen los mandamientos, porque no son, por supuesto, el pueblo, sino todo lo contrario, y están haciendo que todos esa nación finalmente se ponga su confianza en una nación extranjera, estén dependiendo de un presidente extranjero, estén esperando que un presidente extranjero de la gran bestia de esta potencia actualmente les beneficie. Yo no sé quién vio en las noticias el ridículo que hizo el Estado sionista delante de la ONU con el asunto de lo que dijo el mandatario estadounidense y todo lo que estaba pasando sobre Jerusalén, ¿verdad? Es una cosa ridícula. Ahí no está el Eterno, por supuesto, para nada está el Eterno ahí, jamás está mostrando el Todopoderoso nada a favor ni nada. El pobre primer ministro israelí poniendo su cara de amargura porque la gran mayoría de las naciones votaron en contra, totalmente en contra de la propuesta de reconocer a Jerusalén como capital y trasladar las embajadas allá, y los dejaron ridiculizados, se quedaron, como decimos aquí en México, se quedaron pilinquis, es decir, se quedaron milando, como los chinitos, ¿verdad?, dicen. Entonces, por supuesto, no sabemos qué va a pasar, cómo se van a mover las piezas, pero este asunto, ¿verdad?, de la higuera no da ningún fruto, ni nada, está seca, está podrida, más salen ahí sus ramitas, y van a seguir haciendo hasta lo imposible. Pero el caso es de que ahí lo que estamos viendo es justamente todo lo contrario que el Eterno estaba mencionando. Ahora, por supuesto, nosotros ya sabemos que ya hay rey, que el Mesías es rey hace 2000 años, que Él es el rey, que el Creador lo reconoció y lo sentó a su diestra y le dio el trono de David, ¿verdad? Y sujetó ante Él las naciones y a las 12 tribus, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos que el Mesías es rey. El asunto con lo que pasa acá con la gran mentira y esta gente, ¿verdad?, que se dice ser Israel y todo lo que hemos visto en la historia, es justamente todo lo contrario que dice aquí el Creador. Este rey, dice, no se va a hacer a sí mismo fuerte. No, este asunto de los caballos, aumente para sí caballos, en su época estaba hablando de fortaleza.
estaba hablando de imperio, estaba hablando de poder, estaba hablando de estrategia, estaba hablando de fuerza, de poder nacional y de confiar en esa fuerza y no en la fuerza del Creador. Volver a Egipto para multiplicar caballos es lo mismo, hacer alianzas, regresar al paganismo, volver a mirar hacia atrás, hacer este sincretismo, hacer estas alianzas que finalmente Israel lo llegó a hacer en la época de crisis, cuando venían los asirios, hizo convenios con Egipto, hizo convenios con las demás naciones, al final de cuentas le dejaron en ridículo, ¿verdad? También los abandonaron, vinieron finalmente los babilonios y destruyeron Judá y todo eso en la época del sitio babilónico. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es muy claro en la historia, en lo que vivió el pueblo de Israel. Jamás obedecieron lo que el Creador dijo respecto a esto, incluso cuando el Creador les dice aquí en la Torá, está bien, si piden rey, ahí te van las instrucciones. Tiene que ser, número 1, israelita, ¿verdad? Número 2, obviamente entre tus hermanos, ¿verdad? Que yo lo elija, dice. Número 3, no tiene que ser extranjero, por supuesto, no tiene que hacerse fuerza a sí mismo, no tiene que confiar en sus propias fuerzas, no tiene que hacerse, ahora sí que como ahora mismo vemos, no tiene que hacerse a sí mismo de un gran ejército, vamos, caballos tiene que ver con, no tiene por qué él hacerse fuerte así. Vean hoy día las naciones en qué confían, en sus carruajes, obviamente modernos, ¿verdad? Como ponen aquí, todo lo que es la milicia, todo lo que son estos instrumentos de guerra, ¿verdad? Desde balas, desde armas, hasta grandes buques, y todas estas cosas, ¿verdad? En el mar, y los aviones, y helicópteros, y tanques, y barcos, y todas estas cosas. Bien, vean lo que el Creador está diciendo aquí de entrada. Lo que está diciendo es, si es mi pueblo y yo reino sobre él, yo lo cuido. Y si de pronto quieren un rey, bueno, va a ser como yo quiera y simplemente va a ser mi servidor. Que se trata de guerra, yo me encargo. Que se trata de carencia, yo me encargo. Que se trata de algo, yo me encargo. Y vean todo lo contrario lo que hace, por ejemplo, hoy día el falso Israel, el Estado israelí sionista. Se arman hasta los dientes de armas nucleares, de un ejército, es más, hasta las mujeres las meten para que hagan el servicio militar. Fíjense, hasta las mujeres, una cosa antibíblica. Y ya hemos hablado de cosas también tremendas que pasan ahí dentro, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres que entran al ejército, ¿verdad? El Estado les patrocina que tengan el coste de poder pagar abortos si quedan embarazadas. Fíjense nada más. Es decir, un ejército no solamente de hombres perversos en contra de todo lo que es Torah, sino de mujeres que también se descomponen y hacen cualquier cantidad de cosas, cometen homicidios, cometen cualquier cantidad de cosas horripilantes, no solamente a los palestinos, entre ellos, entre los mismos hasídicos, por ejemplo, una barbarie. Bueno, el caso es de que es todo lo contrario. Un país que se dice ser Israel y que se arma hasta los dientes, lo que está diciendo es, lo que está diciendo la Torah es, estas no son las características del pueblo del Eterno. Si se hace fuerte a sí mismo, si se pone de tantas cosas, fíjense por ejemplo, aquí ponen 1 Reyes 4:26, Salomón tenía 40,000 establos de caballos para sus carros, 12,000 jinetes, fíjense nada más. Lo primero que se les dice y lo primero que hacen. Salomón básicamente fue el modelo de rey totalmente contrario. Porque vean además lo que dice. Dice, no se hará fuerte a sí mismo con caballos, ni buscará a Egipto, porque Salomón hizo tratos con Faraón. De hecho,
hizo negociaciones y se casó con la hija de Faraón. E hizo sus carruajes, hizo todo este ejército. Y además vean lo que dice en el 17. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. ¿Qué les parece? Y ustedes dicen, a ver, espérame, ¿cómo? Es muy claro lo que dice la instrucción, pero ¿cómo? Pero Salomón hizo todo lo contrario. Es decir, Salomón debió haber hecho una copia de la Torá y debió haber leído esto exclusivamente para los reyes. ¿Cómo? Hizo todo lo contrario. Es como si le hubieran dicho, siéntate, y él se para y corre. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que está diciendo el Creador es que somos un caos, somos un problema si no nos sujetamos solamente a lo que es el Creador. Porque en el momento que un poquito se desvía el asunto, ahora sí, como dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí está, para todos es conocido, ¿verdad? Ahí está Primera de Reyes, gracias Jimena, Primera de Reyes 11:3. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahí está, sencillo. Y aquí lo dice en el 17:17, no aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aunque el Creador permite un rey, y lo permite porque Él, aunque es soberano y es todopoderoso, no se va a imponer, ¿verdad? Desde los cielos a decir, yo reino y todo va a estar escondido desde arriba. Sino que Él dice, yo les voy a mostrar un rey allá abajo. Pero antes que eso, el pueblo va a pedir un rey. Pero el hecho de que lo pida y lo elijan y sea como sea abajo los israelitas, dice, va a ser un desastre. Pero lo permite por otro lado porque va a decir, bueno, yo les voy a mandar entonces un rey, un verdadero rey, es el Mesías. Ese es Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías. Y ese es verdadero rey, porque viene a cumplir la voluntad del Todopoderoso y a llevar a cabo los planes del Todopoderoso como rey. No como el de las naciones. ¿Por qué? Porque cuando viene un rey como las naciones, aunque sea un israelita, lo primero que hizo fue esto: voltear hacia Egipto y buscar alianzas, hacerse fuerte, buscar alianzas para ser fuerte, para decir tengo alianzas, tengo este país que es mi aliado, que me ayuda, que somos juntos, hacemos fuerza, ¿verdad? Y conquistamos y entonces empiezan a dejar a un lado el Eterno. Ya su fuerza ya no es el Eterno, ya no su seguridad ya no es el Eterno, ya su confianza ya no es el Eterno, ya no el que les provee ya no es el Eterno, ya todo empieza a ser. Entonces, lo que vemos aquí es justamente el proceder del ser humano. Y eso es algo que también a nosotros, fíjense, encontramos un principio para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde dependemos? ¿De quién dependemos? ¿Qué esperamos? ¿Cómo vivimos? ¿Para quién vivimos? Porque de pronto nos podemos independizar y podemos empezar a confiar en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y empezamos a reinarnos a nosotros mismos, en vez de dejar que el Mesías reine sobre nosotros. Y es que así pasan con las religiones. Y ahorita es importante también retomar esto como un principio para los creyentes en el primer siglo. Cuando viene el Mesías, es reconocido como rey, por supuesto también, aparte de Mesías, aparte de juez, aparte de ministro, aparte de profeta, aparte de todos los atributos que él tiene, es rey. Cuando es rey, es reconocido como rey, y entonces todos dicen el rey de Israel. Pero, ¿qué pasa después de la primera generación? Entonces empiezan los segundos creyentes, esa es la segunda generación, empiezan a buscar ser sometidos por terrenales.
Claramente vemos en la Escritura que los apóstoles decían, vienen unos que son egoístas, que piensan en sí mismos, que solamente son lobos, que van a venir y no van a perdonar el rebaño, que amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se van a apoderar de los creyentes. Y van a hacer que los creyentes empiecen a desechar el verdadero reino, el reino del Mesías. Y lo que va a ocurrir es de que van a elegirse reyes para sí mismos. Entre comillas pongo reyes porque aquella gente no los veía como reyes, simplemente los veía como líderes. Y terminaron sometiéndose a ellos y dejaron por un lado al rey Mesías. Esto es importante porque esto viene a repercutir hasta nuestras fechas. Vean lo que está pasando allá afuera en el mundo, sobre todo en estas fechas, que es todo el calendario romano, Son todos los días y todas las semanas romanas y todas las tradiciones y todo lo demás. Pero allá el mundo afuera no reina el Mesías de Israel, no reina la instrucción, no reina su enseñanza, no reinan sus principios, no reina nada de lo que él enseñó. Reina el príncipe de este mundo allá afuera, el adversario. Reina con todo tipo de engaño, con todo tipo de tradiciones, con todo tipo de fiestas paganas, con todo tipo de sincretismo. Allá afuera está reinando el príncipe de este mundo. Y esto es algo que Yeshua mismo lo dijo. Él dijo, y lo vemos también en la Escritura, ¿verdad?, que el adversario viene con todo engaño a sembrar cizaña, a dividir, a engañar a muchos, con un poder engañoso se le permite incluso, y más a aquellos que aborrecieron la verdad, que desecharon la verdad. ¿Se dan cuenta? Pero tal parece que el patrón, que es totalmente notable en el ser humano, es este: no querer que el Todopoderoso reine sobre ellos, sino que quieren a hombres que reinen sobre ellos, y hacer todo lo que ellos dicen según sus creencias y según todo el sincretismo religioso. Dice más adelante, vean en el 8, sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí, vean, escribirá para sí mismo. Eso es importante, porque una cosa es escribir una copia de la Torá, y otra cosa es que entienda que lo tiene que escribir para sí mismo. Una copia de esta instrucción en un pergamino, en un rollo. ¿Y qué dice? En presencia de los ministros levitas. ¿Qué les parece? De hecho, en alguna versión, por ejemplo, en esta versión, vean lo que dice. Una copia de esta ley, de esta instrucción, del original que está al cuidado de los ministros levitas. En otra versión dice en presencia. ¿Qué quiere decir? Ellos realmente tenían el original. Y cuando sacaban copias, entonces obviamente se tenía que tener en presencia de ellos. Ellos tenían que estar supervisando que esta copia estuviera correcta. Y no solo eso, que se hicieran para sí una copia y que ellos mismos estuvieran aprendiendo de esa instrucción. Fíjense nada más. Qué impresionante que el Eterno, cuando va a llamar a una figura tan importante como esta, y lo va a permitir en el pueblo de Israel, le permita tener exclusivamente algo que tenían solamente los levitas, que estaba bajo su resguardo, una copia de la Torá. Qué impresionante cuando podemos entender, fíjense nada más esto, que el hecho de tener nosotros una copia de la Torá, fíjense, nos puede beneficiar como un rey pudo haber sido beneficiado para reinar en todo el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Ahora, cuando vemos
allá afuera, sobre todo las religiones, que no tienen la Torah, que tienen pura tradición, que tienen puros catecismos, que tienen puras confesiones de quién sabe qué, que tienen puros atalayas, que tienen puros libros de instrucción de no sé qué, que lo hizo quién sabe qué líder, que tienen puras todas esas cosas. ¿A poco no es increíble ver cuánta cantidad de folletos, de libros de texto, de revistas, de libros y libros y libros y libros y libros y libros y libros que se hacen para sí mismos en todas las religiones y denominaciones, en todos estos lados, para someter a la gente, para hacerle decir esto y lo otro que hagan, vamos hasta cursos de hablar en lenguas, cursos para orar, instrucciones para quién sabe qué, para aprender las divinidades o para un montón de herejías para todo, cuando tan sencillo que está ahí la escritura y dice, vean, es decir, el mandamiento no es, te vas a hacer tu propio código de conducta y vas a manejarlo si tú quieres, vas a legislar, vas a aplicar leyes, vas a inventar. No dice nada de eso. Lo que está diciendo es, hazte una copia de la Torah. Hazte una copia de la Torah para que sepas la voluntad del Todopoderoso. Así de sencillo. Así es, para aplicarla en su vida, para vivirla, honrar y exaltar al Eterno. Vamos, para que sea la figura modelo que todo el pueblo de Israel tenía que ver. Y entonces todo el pueblo de Israel tenía que imitar. Fíjense, vamos a recordar lo que dice en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, vamos rápidamente, en el capítulo 8, cuando Israel pide un rey. Ya saben que Samuel era juez, también era ministro, también era profeta, era una especie de gobernador, también una especie de rey, pues era alguien que fungía con varios atributos. Y así como Elí, en el caso de Samuel también tuvo un serio problema con sus hijos. Dice que tampoco les fue estorbo y pecaron gravemente. Evidentemente fue una justificación para el pueblo de Israel para decir, no queremos que tus hijos reinen, no queremos que tus hijos reciban el sacerdocio, no queremos que ellos son un desastre. Por un lado tenían razón, pero por otro lado se desviaron al pedir un rey y querer, ¿verdad?, dejar la autoridad y todo lo que el Creador quería, pues en manos de un hombre. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, el capítulo 8 en adelante, lo que dice. Vean, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Vean. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno, y el Eterno le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Eterno al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre ti. Dice, tomará a tus hijos y los pondrá en sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para ti jefes de miles y jefes de 50, los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a tus hijas para que sean
perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Eterno no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, como todos los goim. Fíjense nada más, se rebajaron a ser como gentiles cuando dijeron: no, queremos un rey, así como las naciones. Dice: y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos del Eterno. Y el Eterno dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Es muy interesante porque esto no es otra cosa que el reflejo de la humanidad. El Eterno dice una cosa y el ser humano dice: no, yo lo quiero diferente. El Eterno dice: guarda mis fiestas. ¿Y qué dicen las naciones? No, hasta los mismos creyentes. No, queremos ser como las naciones. Es como si fuese una cosa de veras enfermiza, ¿verdad? Él dice: no tengas nada que ver con los ídolos, por ejemplo. El libro Los Hechos, capítulo 15, lo acabamos de estudiar muchas veces recientemente. Los gentiles que están entrando, dice que se aparten de toda idolatría. ¿Y qué pasa rápidamente? No, vamos a redimir la idolatría. Y entonces ya las Saturnalias, pues ahora ya son Navidad, y Janus ya es Año Nuevo, y es lo mismo. Es una cosa como enfermiza, no solamente del pueblo de Israel, del ser humano, de todos. Ya de por sí todos los gentiles estaban totalmente perdidos en sus paganidades, ¿verdad? Y todavía viene Samuel y les dice: a ver, ¿qué pasa con ustedes? Va a venir un rey y los va a sujetar, los va a agarrar de mandaderos, los va a agarrar de esclavos, va a agarrar a sus hijas, a sus hijos, va a agarrar lo mejor de ustedes, va a diezmar, ¿verdad?, sus cosechas, va a diezmar todas sus ovejas, todo, la lana, todo. Los va a someter y todavía dicen: no va a ser así. Más bien nos va a gobernar y él va a salir delante a llevar nuestras luchas. ¿Cómo? Les estoy diciendo lo que va a pasar y todavía no entienden. No, a fuerzas quieren salirse del reino. De esta manera vemos que es un patrón que se viene siguiendo por siempre. Vean hoy día el mundo. Vino el Mesías, aparece en este mundo y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente el reino del Mesías viene desde arriba, porque el Padre se lo da desde arriba. El reino de los cielos se ha acercado y se pone a enseñar pura instrucción del Eterno. Mateo capítulo 5, ya vimos: yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, sino he venido a cumplirlo. He venido a ponerlo en efecto. Ni una yud, ni una tilde, dice, se quitarán de ella. A Moisés y los profetas tienen, a ellos oigan, y etcétera. Todo el tiempo está diciendo. El reino simplemente consistía en salirse del reino de este mundo, es decir, como las naciones, despojarse de los reinos como las naciones y entrar a la obediencia del Padre como el Mesías lo hizo. Así de sencillo. Todo iba muy bien en el primer siglo. Empezaron a volver al Creador, empezaron a volver los mandamientos, empezaron a servir al Creador en espíritu y en verdad. El Mesías dijo: el Padre está buscando verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad.
fuera los templos, se acabó el asunto de los templos, se acabó la liturgia, ese templo se va a caer, dijo, y cayó en el año 70, se acabó la liturgia, se acabó los sacerdotes terrenales, se acabó el culto, se acabó todo lo que era religiosidad, y ahora servidores en espíritu y en verdad, desde su hogar, desde su familia, desde el servicio, teniendo una copia de esta instrucción para poderle servir. No, viene la segunda generación en el primer siglo y empiezan a desechar el reino. Y empiezan a decir, no, ahora lo que dice Tertuliano, ahora lo que dice San Apolonio, ahora lo que dice San Agustín, ahora lo que dice el concilio de Nicea, después lo que dice el Calcedonia, todo, no sé, el orden, pero todo, y dijeron, queremos ser como las naciones, ellos también celebran la Saturnalia, ellos también celebran a Janus, ellos celebran al Cupido, ellos, y así empezaron a meter, y tú dices, espérame tantito. Si ya el Mesías ya vino, ya nos hizo acercar al reino verdadero, Él es el Rey y reina desde los cielos, y lo único que quiere es de que seamos súbditos del Rey y reinemos con Él, sirviendo al Todopoderoso. No, es como una necedad enferma del ser humano, aún de los que dicen ser creyentes, de ir de veras al contrario. Miren, ahí está poniendo Jeremías 5:23, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Y ya hemos dicho antes, y no solamente es el pueblo de Israel fue y es una imagen de todas las naciones son igual. Es una cosa enfermiza contraria, llevas la contraria, espérame, ¿cómo es esto? Samuel les dijo, espérame, un rey te va a maltratar, es un ser humano, se va a perder, no va a hacer, ni siquiera va a hacer caso a lo que dice la Torá. Vean lo que dice la Torá. No será para sí fuerte, no tomará caballos, no consultará a Egipto, no volverá a Egipto a hacerse fuerte. No tomará muchas mujeres, y es que lo primero que empezamos a ver es todo esto. ¿Qué es lo que hace Saúl, el primer rey de Israel? Ya conocemos su historia, ¿verdad? Fue necio, fue terco, cometió muchos errores, y finalmente viene Samuel y le dice, has hecho locamente, el Eterno te ha desechado, y Él ha elegido para sí un rey. Bueno, el rey David fue aquel que el Padre les mostró al pueblo de Israel qué es lo que tenía que hacer. Y nada más con ese es suficiente para mostrar el corazón que buscaba el Eterno y que viene a revelar el Mesías como un verdadero servidor, que levanta el tabernáculo caído de David y hace que todo el reino sea un servicio en espíritu y en verdad. Pero así como, fíjense qué interesante también esto en la historia. Miren lo que pasó. Viene David y nos muestra el servicio en espíritu y en verdad cuando él, aunque sea de la tribu de Judá, se trae el arca, se pone el efod y pone a sus hijos a ministrar. Nos muestra ese corazón, aunque no era levita. Pero ¿qué pasa después? Viene su hijo Salomón y hace todo lo contrario y viene un desastre, viene toda la apostasía. Qué interesante, viene Yeshua, nos enseña el verdadero servicio, se acaba el templo, se acaba los ministros, se acaba todo esto, servidoras en espíritu y en verdad, levanta el tabernáculo que hay de David, y ¿qué pasa en la siguiente generación? Vienen los padres de la iglesia, todos estos herejes, toda esta herejía de la religión, de las naciones, queremos ser como las naciones, y viene la gran apostasía. ¿Se dan cuenta? Es algo que se repite. En David fue su hijo Salomón. En la época del Mesías fueron los siguientes creyentes que se despegaron de la instrucción, que se despegaron del reino de los cielos. Dice por acá las religiones. Bueno, si alguien tiene problemas con que yo hable de las religiones y todo lo que dice la Biblia de las religiones, bueno, lo siento, no puedo callarme de eso. Y tampoco podemos dejar de denunciarlas, ¿no? Es como la política. Bien, aquí en México los tiempos electorales, y ahí se nota, ¿verdad? Cuando los políticos, por ejemplo, ¿verdad? Recientemente a uno le preguntan, ¿qué opinas sobre el asunto ya saben, de los estos degenerados, ¿verdad? No, pues tienen que apoyarlos, porque si no los apoyan, entonces, y no pueden hablar en contra, porque entonces se les viene todo el mundo encima y pierden votos. Aquí, déjenme decirles que no. Aquí vamos a hablar de las cosas por su nombre.
Y si a alguien le molesta, ¿verdad? Pues que se vaya a meter a la misa, que se vaya a celebrar la misa de gallo, que se vayan allá afuera, allá donde no hablan, donde no evidencian lo que es como es. Bueno, y bueno, si son todavía de alguna religión, pues este no es su lugar. Aquí es para los que ya dejaron las religiones y los sistemas iglesieros y sinagogueros. Bueno, el caso es de que lo que estamos viendo, ¿sí?, es que es un patrón que continúa. Vamos, el principio para nosotros es importante y tenemos que basarnos de eso y agarrarnos de eso. Tenemos que ver que lo que está diciendo el Eterno es, por ejemplo, tan sencillo como guardarás el día de reposo. Y porque tiene que venir el hombre y decir, no, ahora es el primer día de la semana. Y después ya no es primero o segundo, ahora tienen nombres y ahora están dedicados a los dioses y después vienen y eso es. Hoy día que estamos rodeados de todas estas religiones y todas estas denominaciones y todo este sincretismo religioso allá afuera, tradiciones y todo lo demás, es bien importante este pasaje de la Escritura, porque lo único que vemos aquí es justamente todo lo contrario que el Eterno ha ordenado, y toda esa multitud allá afuera de las naciones han desechado el reino del Mesías y se han sometido al reino del príncipe de este mundo, al Dios de este mundo, porque todo lo que hace el mundo finalmente obedece a la sumisión del príncipe de este mundo. Una copia de la Torá. Hoy día todos tenemos acceso a una copia de la Torá. Y ahí está la Torá. Qué importante es cuando empezamos a ver esto. Los que hemos estudiado esta serie, temas de Torá, en las últimas clases, en las últimas, que serán 30, 40 clases que estamos viendo, el libro de Éxodo, Levítico, Números, todos estos libros, y estamos viendo los mandamientos, estamos viendo los principios, estamos viendo los valores, estamos viendo cada cosa que decimos, qué barbaridad, es de veras inverosímil que está todo esto aquí, y aquellos que se dicen ser ministros están enseñando cosas que no son del Creador. No se puede creer, teniendo la instrucción, es como, ¿qué les puedo decir? Hemos hablado de estos ejemplos, ¿verdad? Es como si tú compras un refrigerador y agarras el instructivo y dices, ay, esto no me sirve, lo tiras y vas por el instructivo de la licuadora. Y quieres hacer funcionar el refrigerador con el instructivo de una licuadora. ¿Me entiendes? Tú dices, espérame, oyes, pon tus pensamientos en orden. ¿Cómo quieres servir en espíritu y en verdad? ¿Y cómo quieres conocer al Creador? ¿Y cómo quieres conocer su verdadera voluntad y servirle a Él? Y pues estás con todos sus manuales y todos sus libros y toda esa liturgia y todos los cultos y todo eso, perdón, que la gente se ofenda, pero piensen, al menos piensen, si no quieren leer, por lo menos piensen estas cosas. Tenemos que seguir reaprendiendo y entendiendo cuál es la voluntad agradable y perfecta del Creador. Por eso menciona Shaul de Tarso estas palabras: transfórmense por medio de la renovación, hacerse nuevo el entendimiento, conociendo la perfecta voluntad del Padre, agradable y perfecta, que es esta en su palabra, en la enseñanza del Mesías. Ahí está. Lo que está diciendo aquí es muy claro. Vas a hacerte una copia de esta Torá para ti mismo. Ahora, pregunta, fíjense, y lo hemos estudiado antes, es muy fácil, ¿verdad? Van a leer Apocalipsis, todos los que están dogmatizados, y nos hizo reyes y ministros para Dios, su Padre, y ya saben, Apocalipsis, ¿verdad? Saben que viene este texto, ¿no?
nos hizo reyes reyes y sacerdotes, dice la versión, la Reina Valera, ¿verdad? Para Dios, dice, para su Padre, así dice la versión, así traduce. Así como que para preguntar, a ver, ¿te hizo rey y ministro? Y pregunta, ¿sabes qué es ser ministro? ¿Sabes qué es ser rey? ¿Sabes qué es reinar? ¿Sabes qué es reinar con Él? ¿Sabes con qué reina Él? Porque no me vengan con sus cosas de que los hizo reyes y sacerdotes y ni siquiera conocen la instrucción de lo que es ser un ministro y ni siquiera conocen la instrucción de lo que es ser un rey. Porque si te hizo rey y ministro o rey y sacerdote, como dice la Reina Valera, ¿cómo te atreves a decir que reinas y ni siquiera haces uso de la copia que tienes de la ley en tu Biblia? Sino al contrario, dices que eso ya está abolido, que ya venció, que ya caducó, que ya no sirve, que ahora ya tienes el Atalaya o la Confesión de Fe de Westminster la doctrina o lo que dijo Constantino, o lo que sea, o Tertuliano o los otros reformadores, lo que sea. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que te bases en un libro de un mortal que hable de divinidades, que habla de Trinidad o que habla de quién sabe qué tantas cosas? Lutero, Calvino, Wesley, Zwingli, Knox, llámele como le llames. ¿Cómo, si eres rey y ministro, te estás basando en esas cosas si la verdadera voluntad del Creador está en su instrucción hasta el día de hoy? Eso es lo que yo creo que a muchos de nosotros nos golpeó. Y hasta que nos dimos la sacudida entendimos, a ver, pues por supuesto. Eso que decíamos, ay sí, obedecemos a Dios, pues sí, al Dios de este mundo. Pero cuando entendimos cómo debemos de obedecer al Todopoderoso, al Eterno Elohim, entonces tomamos la instrucción y la enseñanza del Mesías, que también es instrucción, es Torah también. Y entonces ahí fue donde marcamos la diferencia. Poder ser reyes y ministros, como dice Apocalipsis, tiene que ver con esto. A ver, pregunta, y ahí les va, basado en lo que dice la Escritura y lo que ustedes conocen de la Biblia, pregunta. Salomón, en el momento que ya conocimos, terminó siendo reinado por ¿quién? ¿Quién reinaba sobre Salomón cuando tenía todos esos caballos, todas esas mujeres, todas esas nichos en Israel, todos esos hijos que entregó al fuego? ¿Quién estaba reinando sobre Salomón? Pregunta. Contesten. Ahí sí es donde pongan en el chat. ¿Quién estaba gobernando sobre? Vamos, ¿quién era su Dios? Pues el Dios de este mundo, ¿verdad? El maligno. Aquel que le pedía a sus hijos al fuego. Aquel que se disfrazaba de Moloch. Aquel que se disfrazaba de Astarte. Aquel que se disfrazaba de Quemos. Aquel que se disfrazaba de todos los, sí, de Satanás, así es, de todos los dioses, todas las deidades. Ese era el Dios de este mundo. No es posible, ¿verdad? Que el Eterno estuviera reinando sobre él. Vamos, ni siquiera el mandamiento de los reyes estaba cumpliendo. Salomón es el claro ejemplo de la gran apostasía, del gran servicio a Satán. ¿Por qué? Porque al momento de su sabiduría dejarla a un lado y dejarse llevar por esa fuerza interna, ¿verdad? Que le decía, tú lo puedes, tú eres fuerte, tú tienes alianzas, tú tienes caballos, tú tienes un ejército, tú tienes todas esas esposas y mira, tienes a todos los dioses aquí en Israel y aquí son servidos. En ese momento ya se había perdido totalmente. Es el ejemplo de la gran apostasía. Por eso les dije, David, la figura del Mesías, levanta el verdadero ministerio. Salomón lo destruye. Y
también después de la primera generación, después de los apóstoles, todos esos gentiles que llegaron y descompusieron la fe y se convirtieron antinoministas, negaron la Torá, y trajeron la gran apostasía. Destruyeron todo el servicio y se fueron a servir al Dios de este mundo, hasta el día de hoy. En esta parte la Torá nos está diciendo, nos está enseñando, nos está volviendo a decir: toma tu copia de la Torá. Yo sé que aquí todos tienen una copia de la Torá. Y no importa que tengamos varias versiones, y mejor tener para comparar y para poder examinar y también conocer el hebreo y ver las diferencias y ver. Pero lo importante es eso, que tengamos el texto y estemos estudiándolo. Porque allá afuera, y ahí nos vamos a dar cuenta, aquellos que son como Salomón van a dejar la Torá que fue ordenada para sí mismos y la van a tener nada más ahí a un lado. Y van a ir tras lo que dicen los jajamim, o los jazales, o los rabinos, o los papas, o los reformadores, o los deformadores, o hoy día las religiones, las denominaciones, se van a ir tras la gran apostasía de Salomón. Y se van a ir a todos los cultos que Salomón, fíjense, no era nuevo. Todos los cultos que hoy día vemos en el mundo, escúchenme bien, todos los cultos, el fuego extraño, todos los cultos extraños, todo el fuego extraño que vemos hoy día en el mundo, de oriente a occidente y de norte a sur, Salomón los tenía en la tierra de Israel. Se hizo de esposas y de concubinas de todos los reyes que él reinó. Porque sí hubo una época dorada que se le llama en el pueblo de Israel, en la época de David, y le tocó a Salomón. Y Salomón tenía, vean, nada más y nada menos, el poder desde Egipto hasta el Éufrates. Y él cobraba tributo de todas las naciones alrededor, todas las que existían en su época. Y con todas hizo alianza, y de todas tomó las hijas de los reyes, y todos los cultos que hoy día vemos, y eso porque ya tenemos las telecomunicaciones, todos los metió Salomón en la tierra de Israel. La gran apostasía. Por eso todo el mundo allá afuera está siguiendo la religión de Salomón en su decadencia, en su caída, en su perdición. El mandamiento para nosotros recordar en esta parte, en este Shabbat, es este: si somos reyes y ministros o ministros del Rey, que nunca se nos olvide nuestra copia de la Torá en nuestras vidas. Y por supuesto lo que dicen los profetas, y por supuesto lo que enseña el Mesías, y por supuesto lo que fue secundado a los emisarios del Mesías. Pero todo toma parte desde esta copia de la Torá. De esta forma no vamos a sublevarnos, porque en el momento que la dejemos a un lado, entonces va a decir: pues ¿qué tiene de malo? Mira, vamos a hacer como las naciones. Ya tuvimos una clase especial en donde se llamó así: no hagas como las naciones. Justamente no hagas como las naciones hacen. ¿Por qué? Dice, porque van y cortan un leño, un árbol, y lo meten a su casa y lo adornan, lo fijan, y es su ídolo. ¿Por qué? Porque las naciones indagan a ver qué hacen, cómo le hacen, a ver qué es mejor, el sincretismo, mezclan las luces, todo, hasta en la judaidad. Recientemente, ¿verdad?, se acabaron los días, ¿verdad?, de no sé de cuándo es a cuándo es 25 pues todavía, ¿verdad?, lo que es Hanukkah. Pero ese momento profético, y ese momento que tenía una sombra profética y una enseñanza, hoy día se convirtió ya en la Navidad judía, un sincretismo totalmente pagano también. Tradiciones, costumbres, asimilaciones, ya los regalos también, ya las luces, y ya es la Navidad judía, así le conocen.
No hagas como las naciones, no hagas como las naciones. Es lo primero que dijo el Eterno, no hagas como las naciones, no pidas un rey como las naciones, no vayas el camino de las naciones, al contrario, ve todo lo contrario. Cuando el Mesías vino, justamente vino a enseñarnos el camino contrario a las naciones, al mismo pueblo judío en aquella época que ya había tomado el camino de Roma. Y los apóstoles tuvieron que entregar sus propias vidas con tal de enseñarnos a ir en contra del camino de las naciones. No sé si mañana o el próximo Shabbat de nuestra serie de Cartas del Reino para las Naciones voy a terminar con una clase respecto a esto y a estas épocas, y algo parecido a el héroe que nos trajo libertad. En nuestras naciones, sobre todo en América, ¿verdad? Y tenemos una cadena de países que celebran la independencia casi en las mismas fechas. Aquí en México se reconoce a los héroes que trajeron supuestamente libertad, ¿verdad? Sino más bien otro tipo de esclavitud. Pero tenemos que ser muy puntuales en reconocer cuando Yeshua el Mesías y sus emisarios, sobre todo Yeshua, es el verdadero héroe que nos ha traído libertad para acercarnos al verdadero reino del Padre. Pero cómo esa libertad se vendió al mejor postor en la siguiente generación, así como en la política, así como en los países, para cambiar de servicio a una esclavitud. Es increíble. ¿Cómo es posible que después de que el Mesías, todo lo que enseñó, que entregó su vida, que sus emisarios también hasta la muerte y padecieron y todo, para traernos esta libertad, para servir al Creador, de pronto vienen los tecnócratas, ¿verdad? En aquella época también empiezan a enseñar la religión y la liturgia, y viene el sincretismo hasta Constantino y hasta que se confabula todo este asunto religioso. ¿Cómo dejaron al verdadero héroe, el Mesías, y a sus caudillos que dieron sus vidas para finalmente entregarse al Dios de este mundo y dejar a un lado la copia de la Torá para ser reyes y ministros? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Las instrucciones para el rey son muy claras. Las instrucciones para cada israelita eran muy claras. Las instrucciones del Mesías para nosotros son muy claras. Las instrucciones de los mismos apóstoles para los que estaban recién integrándose y no fueran a tropezar eran muy claras. Apártense de toda idolatría, apártense de pecados sexuales, apártense de sangre de animales que no son kasher. No, la gente, los gentiles, los creyentes, que hagamos como las naciones. Y viene todo, ¿verdad? Todo esto. Dice todavía en Deuteronomio 17, bueno, aquí agregan, dice la palabra rey que es Melech, dice, representa agua, mar, tiene connotación de algo poderoso. En las escrituras agua es la palabra y mar se refiere a las multitudes de las naciones. Ahí está, tiene que ver con dirigir, con instruir, muchedumbre, con sometimiento, vean. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que buscan las naciones finalmente? Ahora, estas de las cosas que de veras son, es como cuando, por ejemplo aquí en la casa, ¿verdad? Que cuando tenemos por ejemplo los niños, ¿verdad? Que de pronto ahí les llega una gripita, gracias al Eterno nunca se nos han enfermado, ¿no? Pero les llega una gripita, les llega algo así que les pasa rápido, ya mi esposa ahí les hace su preparado, ¿verdad? Con ajo, picaditos y con su limón, con miel. Y órale. Y ahorita Shirley, que ayer estuvo nada más una noche con un poco de moquillo, ¿verdad? Y no quiero, sabe feo, dice Shirley. Órale, pero es para tu bien, eso te va a ayudar, te va a levantar las defensas y al rato vas a estar súper.
No, es que no quiero, es que sabe feo. Y así como que, ándale, tiene mielecita, sabe dulce, sabe rico, y bueno, al final solamente se lo toman, ¿no? Pero el asunto es ese, se dan cuenta, la conducta del ser humano es eso. Es para tu bien, te va a ayudar, te va a elevar las defensas y vas a acabar rápido con ese virus. No, yo prefiero así, se me quita solo, prefiero, algunos le huyen solamente al sabor. Lo que el Eterno siempre ha querido es eso, ayudarnos, mira, es para que te vaya bien, para que andes en caminos de justicia, para que todo te salga bien, para que prosperes, para que... no, el ser humano necio toma el otro camino. Toma el camino contrario, alejarse en vez de acercarse. Todo lo que dice aquí, la verdad es de que cuando lo vemos en la Escritura, es todo lo contrario lo que hace Salomón. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? ¿Cuántos tienen una copia de la instrucción? A veces también esto, porque también a veces las versiones, siempre me preguntan, a ver, ¿qué versión? ¿Saben qué? Tengan 2, 3 versiones más, las que quieran. Lo mejor es tener más de una para comparar, para ver las expresiones. A veces unas son más claras, a veces otras son un poco complicadas, pero ahí está la Torah, tenemos acceso a los textos. Ajá. Entonces, dice, sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta instrucción, un rollo, en presencia de los levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él, ¿qué dice? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Por eso el salmista dice, y vean, vamos rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 1. Este rey que sí hizo lo que la Torah dice, lo que el Eterno dice en su Torah. En la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No tenemos registro en donde David llegó a hacer esto, pero si vemos que David escribe esto, el rey David, y meditaba de día y de noche, y era un deleite, y era como miel a su paladar, y era dulzura, y era delicia, y en todos los salmos aparecen esas expresiones. Entendemos que lo más seguro es que hizo su propia copia de la Torah. Imagínense nada más, en aquella época no era de que voy a la librería, ¿verdad? Y me compro un pergamino, un rollo, voy a la biblioteca, que me lo presten ahí con un vale y después lo regreso o saco No, era algo que estaba bajo resguardo de los levitas, porque ellos enseñaban al pueblo de Israel, ellos juzgaban al pueblo de Israel. Pero el privilegio que tenía un rey es acercarse a los leviim, donde tenían resguardado una copia de la Torá, y en la presencia de ellos iba el rey y empezaba a escribir la copia de la Torá y aprender. Imagínense. Ahora, no dice la vas a leer, que te la presten, dice la vas a hacer una copia. Ustedes saben lo que significa hacer una copia de algo. Saben lo que es estar leyendo y escribiendo. Leyendo y escribiendo, se te va pegando en tu mente y en tu corazón, se te va transfiriendo, porque lo lees y lo escribes y lo repasas, y esto es más que solamente leerlo. Lamentablemente los sistemas religiosos solamente toman los textos que les conviene para sus doctrinas, se los leen y les hacen una homilía, pero la gente ni siquiera tiene la intención de leer toda la Biblia. Ni siquiera leerla por leerla. Yo no sé cuántos allá de los sistemas religiosos han leído toda su Biblia de principio a fin. Ahora imagínate si le dices, ¿sabes qué? Ahora vete estudiándola verso a verso, detalladamente, y no una vez, 3, 4 veces, 5. No importa el tiempo que te tome, pero escudriñala, imagínense nada más. No, la gente va a decir, no tengo tiempo, no puedo, es que tengo mucho trabajo, es que estoy sirviendo al Dios de este mundo, perdón, es que estoy muy ocupado allá en el mundo y no puedo y por eso voy a la iglesia los domingos. Ya, que digan la verdad, están sirviendo al Dios de este mundo. Aunque te digan, no, es que tengo muchas ocupaciones y no, y que ¿verdad? Y que allá afuera y que el trabajo y ya sabes, no, estás sirviendo al Dios de este mundo.
Así de sencillo. Ahí están poniendo también a Yehoshua, ¿verdad? Josué, no te apartes de este libro de la ley, sino que medita día a día, todos los días. El salmista también, y decía, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa agua es la Torá, está cerca y está dando fruto todo el tiempo. Un árbol que da fruto todo el tiempo quiere decir una persona que tiene la Torá y está meditando en ella todos los días de su vida, está dando siempre fruto, es decir, está obedeciendo. Y su rama no se marchita. El Mesías dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer, pero el que se separa se seca, pero el que permanece ahí está alimentándose de la rica savia. Y el Mesías enseñó Torá todo el tiempo. ¿Y qué dice? Y todo va a prosperar, todo lo que hace va a prosperar. Es muy simple, pero el hombre se lo complica. Vuelvo a regresar acá. Yo sé que todos tenemos una Biblia. Es más, yo sé que todo el mundo, todas las naciones tienen una Biblia. Es verdaderamente lamentable ver en muchas casas las Biblias así, en un estrado, en un no sé qué, como le llaman esas cosas, ¿verdad? Abierta, así, a la mitad regularmente. Y ahí está nada más como si fuera pieza de museo. Ya creen que como que está abierta, como que ahí va a salir el espíritu de la Biblia y va a hacer algo en sus vidas o en sus casas, algo, ¿verdad? Como que nomás por estar abierta y las letras se le van a pegar a lo mejor en la noche o algo cuando pasen, como si fuese una cosa así totalmente gnóstica, ¿verdad? Así metafísica. No, la Biblia está para que la estudien y para que repitan, aquí está la escritura, la instrucción. Son reyes y ministros, son reyes y sacerdotes, pues órale. Ahí está. Sí, lo ponen como una pura decoración, como si fueran flores ahí nomás, ¿verdad? Algunos como un amuleto, ¿verdad? Ahí está la Biblia, ahí abre la verdad, ahí está la Santa Biblia, sí, la tocan y les quema. La tienen como fetiche algunos, ¿verdad? Como un amuleto, algo místico, etcétera. Cada quien, la gente. No, agárrenla, no les quema, agárrenla, léanla, les instruye, es vida para su vida. Entonces dice, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida a fin de que aprenda a temer al Eterno su poderoso. Es decir, la Escritura nos va a enseñar el verdadero Eterno, al verdadero Elohim, el verdadero carácter, el verdadero mandamiento. Nos va a enseñar la mente del Todopoderoso, así de sencillo. Leerla todos los días, conocer la instrucción, nos va a enseñar la mente del Todopoderoso, lo que quiere Él de nosotros. Y cómo vivir delante de Él, ahora sí, siendo reinados por Él. Ya hemos estudiado antes, básicamente, que el reino del Eterno es eterno y es de siempre. Fue el hombre el que se salió de su reino. Y cuando el Eterno le entrega la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinai, lo único que hace es acercarles el reino otra vez. Ese es el Evangelio, lo dice la carta a los Hebreos, lo dice Shaul de Tarso, ellos fueron los primeros que escucharon el Evangelio. Esta es la buena nueva, conocer su voluntad. Pero el hombre antes se había separado del reino, Israel lo acerca al reino. Pero Israel otra vez después se separa del reino, deja al Eterno a un lado, deja su instrucción y se va tras los hombres, los reyes de este mundo. Al primer rey que sirvió al Dios de este mundo, ahí está Salomón y todos los demás que pecaron y que todos, dice la Escritura, bueno, continuaron con los pecados de Salomón, pusieron nichos, pusieron altares, quemaban a sus hijos en el fuego, a Quemos, quemaban a Milcom, quemaban todo esto, a la reina Astoreda, Astarte, que es la misma, Inanna, la guadalupana, es lo mismo, la misma deidad femenina de todas las épocas. Y dejaron el conocimiento del Eterno, por tanto dejaron el temor del Todopoderoso. Leerla, meditarla todos los días, dice, se aprende a temer al Eterno Elohim. Guardando todas las palabras de esta instrucción, de estos estatutos, ¿para
¿Para qué? Para cumplirlos. Para cumplirlos. Son para que se cumplan. No es para que estén de adorno, no es para que estén de amuleto, no es para que venga el religioso y diga, eso ya no sirve, ya pasó de moda. Eso es lo que ha hecho el Dios de este mundo, más bien. Engañar a la gente y decirle, no, sean como las naciones, no, ya no sigan al Creador, hagan como las naciones, indaguen qué días, indaguen cómo le hacían, indaguen sobre sus fiestas. Por ahí alguien hizo un comentario en un video, de veras, esos son de los videos que tú dices, no solamente el expositor, sino la gente que entra y dice amén, aleluya, y que no sé qué, pura, de veras, dan ganas de llorar. Un tipo tratando de defender lo indefendible, defendiendo la Saturnalia, ya saben todo esto, y ahora resulta que usan la carta de Shaul de Tarso, donde dice, nadie os juzgue por comida, por bebida, por día de fiesta, por luna nueva, por día de reposo, ya que todo es sombra del Todopoderoso. Y sale este tipo diciendo que ese texto tiene que ver con nadie te juzgue por la Saturnalia, por Janus, por Cupido, por el Día de Muertos, como si dijera, como si Pablo hubiera escrito, nadie te juzgue porque celebra la Saturnalia y Janus. De veras, una cosa tan horripilante ver una manipulación, tergiversación así olímpica de la Biblia, cuando es todo lo contrario, lo que está diciendo ahí, nadie les juzgue si guardan la luna nueva, si guardan las fiestas santas, si guardan el Shabbat, nadie les juzgue, esa es su herencia, es para ustedes, que no venga ningún pagano y diga, ¿por qué guardan? Y estos salen con todo lo contrario, como que si Pablo quiere decir, nadie te juzgue si celebra la Saturnalia, es todo lo contrario. Fíjense nada más, como si los apóstoles celebraran eso, antes ni nada que ver con el pueblo de Israel con eso lo hacían los paganos solamente. Al contrario, el libro de los Hechos dice que se aparten de todo tipo de idolatría, Hechos capítulo 15, bueno, que no leen, y salen los defensores de lo indefensible torciendo las escrituras y todavía diciéndole a los cristianoides, nadie te juzgue, como dice Pablo, nadie te juzgue si vas a celebrar la Saturnalia, aunque sea pagano y sí y todo, pero no importa porque algún día nació Cristo y así que algún día inicia el año, así que nadie te juzgue por eso, haz lo que quieras. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario, ese es los hijos de Salomón, que siguen metiendo nichos, que siguen metiendo idolatría, que siguen metiendo todos estos cultos extraños. De veras, hasta es, de veras, no, es una cosa. Pero bueno, la gente que cree todo eso está definitivamente entregada al Dios de este mundo. Totalmente. Así es, dice Luis Rivera, nadie te juzgue porque tú celebres las festividades del Eterno y Shabbat, eso sí concuerda, por supuesto, es lo que está diciendo Shaul de Tarso, de hecho ya lo hemos estudiado. Nadie te juzgue por la luna nueva, así dice, nadie te juzgue por el día de reposo. Y además todo eso sombra al Mesías, entonces no salgan aquí con que nadie te juzgue por la Saturnalia, por favor, ¿cómo no? Si es la Biblia, lo primero que dice, lo primero que te juzga, después el Mesías y luego los apóstoles, bueno, el Mesías es el primero que juzga sobre las tradiciones. Hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, obedeciendo mandamientos y tradiciones de hombres, eso es, desde ahí. Y después vienen los apóstoles, los principales, y dicen que se aparten de todo tipo de idolatría. ¿Cómo es posible que vengan estos de veras de toda forma de mentira y de tergiversación a engañar, por supuesto, a los más incautos? ¿Y por qué? Porque ya de entrada les quitaron una copia de la Torá. Vamos, les quitaron toda la Torá, les quitaron los profetas. ¿Han visto ustedes en las iglesias esta herejía, verdad, de que entregan puros Nuevos Testamentos, o peor, entregan el puro Evangelio de Juan?
como si fuera así, ¿verdad?, la guía de toda la verdad para que nada más se atrapen ahí, ya que ya con eso ya es suficiente. Bueno, antes por lo menos entregaban un Nuevo Testamento y tenía los Salmos y tenía no sé qué más tenía. Los Gedeones, ¿verdad?, hicieron una cosa así extraña, no sé qué hicieron. Y después vienen estos y ya nomás puro evangelio de Juan, que porque es el evangelio más, pues obviamente que más tuercen, porque es el que está más lleno de sombras proféticas, y estos vienen y lo tuercen. No, entrégales una copia de la Torá. Lo que deben de hacer estas personas que dicen que son evangelistas, entregarles una copia de la Torá y decirles, miren, el Mesías enseñó todo esto, los apóstoles enseñaron, Pablo se la pasó hablando de todo lo que es ley, claro, en su lenguaje, en su vocabulario para las naciones, pero se basó ahí, y todo está ahí conectado con la Torá, y lo hemos estado estudiando. Conste que los que estamos estudiando la serie Cartas del Reino para las Naciones, desde que comenzamos estamos diciendo, lo único que Pablo está diciendo es lo que él aprendió de la Torá. En otras palabras, para otro tipo de público, para que entiendan mejor, porque no está ahí delante de judíos ni de fariseos para trazarlo como el Mesías lo hacía, sino lo está diciendo a gente que tiene que entender la instrucción en otra forma. Lucas 24-27, vean, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cuando aquellos todavía no entendían, ¿verdad?, los que iban camino de Maús, y no ves, no escuchaste de este profeta que ya murió, y él dice que les empezó a explicar desde Moisés hasta todos los profetas, todo referente a él. Entonces, lo que tiene uno que recibir para prepararse y para seguir preparándose en el reino es una copia del Tanaj, más bien, ¿verdad? Torá y profetas y los salmos. Antes, ya dijimos antes, era muy claro esto. Escúchenme bien, otra vez lo vuelvo a decir, porque de pronto personas me escriben y, oye, hermano, a ver, ¿qué es el canon? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es esta Biblia o no es la Biblia? En el primer siglo no había Biblia, eran puros pergaminos, y el canon hebreo, que era los libros de Moisés, que tenía adherido el libro de Josué, y eran todos los profetas, y eran el libro de los salmos. Eso era toda el Tanaj en aquella época. Recuerden que después viene Esdras, bueno, más bien viene en Yavné, introducen los libros de Esdras, el de Nehemías, que eran un solo rollo, introducen las crónicas, los Samuel, las crónicas, los reyes, y meten también Job, y meten también Cantar de los Cantares, Eclesiastés, meten también después el libro de Ishtar, ¿verdad?, que nada que ver, y claro, meten más libros, y hasta después se conocen los 39 libros, el canon, en este caso ya judaico. Pero cuando Yeshua cita así, que no deben de faltar en tu vida estudiados y aprendidos y repasados y toda la vida, la Torá y los profetas y los salmos. Eso es lo que era claro para el primer siglo. Lucas 24:45, vean, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Todo lo que estaba escrito se estaba cumpliendo y ahí se los enseñó. Era necesario y es necesario tener en cuenta todo esto. Entonces dice en el 20, regreso a Deuteronomio 17:20, a fin de que su corazón, vean, no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento, no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Número 1, entonces, para que no se sienta rey, puesto que ya hay rey que es el Eterno. Es decir, el rey solamente iba a hacer la voluntad del Padre. Pero cuando se elevaron, entonces se sintieron verdaderamente reyes y es como hoy día los políticos. Apenas les dan un puesto político y ya se sienten los dueños del país y hacen y deshacen. Les hace daño los títulos, les hace daño las alturas, les hace daño los puestos importantes.
es bien importante lo que dice el Eterno. No perder el piso. Todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. Y terminamos llamándonos de la misma forma. Siervos. Si no es que trapos de inmundicia. Porque no somos perfectos. Servidores somos solamente. Porque ya hemos hablado antes de los famosos títulos, ¿verdad? Cuando habla de profetas, pastores, maestros, todos, ahí viene que los roé, que no sé qué, ¿verdad? Que el jaján, y ya empiezan a ponerse títulos, ya se les subió, perdió en el piso, ya se sienten los dueños del mundo. Nicolaísmo, ¿verdad? Están los nicolaitas. No, aquí lo que está diciendo es eso, que no se eleven, que no se pongan títulos, ya se sientan, ¿verdad? Los que tienen ahí la autoridad. No, la autoridad es del Eterno, del Padre, de Él es la instrucción, nosotros solamente somos servidores. Eso es número 1, no perder el piso. Y lo que sigue es, y no se aparte del mandamiento. Vean qué claro, no se aparten del mandamiento, ni a derecha ni a izquierda, igual que en los partidos políticos, de derecha y de izquierda. En la religiosidad, de la misma forma. Judaísmo y cristianismo, derecha e izquierda. Total, los dos caminos en extremo y cada uno va para su lugar. Perdición. No se aparte, dice, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Ya vemos la historia del pueblo de Israel, que lo que realmente pasó es acortaron los días de Israel y finalmente fueron expulsados por la desobediencia, por todo lo que hicieron. Y como ya lo llegamos a estudiar también en el libro de los Reyes, ¿se acuerdan que recientemente lo estudiamos? En el segundo libro de los Reyes, vamos rápidamente a recordar este texto, en donde aunque viene Josías y hace hasta lo imposible para restaurar a Israel, finalmente el pueblo queda totalmente a expensas de las naciones. Vean, vamos a leer Segunda de Reyes 23. Aquí está. 24 en adelante. Asimismo barrió Josías a los encantadores. Fíjense, hasta la época de Josías había todo esto. Encantadores, adivinos, terafines, abominaciones en la tierra de Judá, en Jerusalén, vean. Y él lo hizo para cumplir las palabras de la Torá que estaban escritas en el libro que el ministro Hilcías había hallado en la casa del Eterno. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese el Eterno de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la instrucción de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es decir, los reyes anteriores no habían acabado con toda la idolatría. Desde Salomón, ahí estaba la idolatría. 26. Con todo eso, el Eterno no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones que Manasés, sobre todo ese rey, le había irritado. Y dijo el Eterno, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido. Ahí ya lo estudiamos eso, quedó desechada finalmente. En el año 70 se cumplió para siempre esto. A Jerusalén y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Vean todas las consecuencias. Josías fue el rey que hizo una teshuvá completa. Dice, no hubo otro rey ni antes ni después que se convirtiera de todo su corazón. Había encantadores, había adivinos, adivinas, terafines, cualquier cantidad de abominaciones, había nichos idolátricos. Así dice la Escritura. Vamos, era el Vaticano, casi. De verdad, era el Vaticano. Digo, no existía, ¿verdad? Pero imagínense, en esa época, hagan de cuenta, la idolatría en su máximo. Por eso les dije, desde Salomón
Se trajo todos los cultos extraños, ahí en Israel estuvieron. El caso es de que los reyes pues no hicieron lo que debían hacer según el mandamiento de los reyes, y eso fue la consecuencia de que todo el pueblo de Israel se perdiera. ¿Cuánto era necesario un rey verdadero, un verdadero pastor, un verdadero juez, un verdadero rey, profeta, juez, ministro, que conoce la verdad, que conoce el reino desde arriba? Es el Mesías Yeshua, el que fue enviado y cuyo reino, por supuesto, y otra vez lo repito para que todos aquellos les quede claro y no estén esperando un reino futuro, no estén esperando una cosa como las naciones, un trono aquí abajo y cosas por el estilo, ni siquiera como lo tuvo el pueblo de Israel. Eso no es restaurar nada, porque todavía siguen las voces de aquellos que hay la restauración del pueblo de Israel, del reino, restaurarás el reino, y creen que va a ser como el reino de Judá y como el reino de Israel en el pasado. No, el reino del Mesías no es como ninguno en este mundo, porque no es como las naciones, ni siquiera como lo tuvo el reino de Israel en algún momento, sino que es como el Padre lo quiere, y el Padre lo ha sido siempre. Y su trono está en los cielos, y su instrucción es desde la Torá, desde las palabras del Mesías, porque del Mesías vienen las palabras de la Torá también. Y él lo enseñó también, y sus discípulos también lo enseñaron. Entonces, el verdadero rey y el verdadero reino no se parecen en absoluto a las naciones. Tanto que los días de servicio, los días reinando, los días de exaltación al Creador, para nada tienen que ver con los días de esta tierra y de estas religiones y de estas denominaciones y todo eso. Importante es, si somos del Rey de Reyes, del verdadero Rey, en el verdadero servicio que no tiene nada que ver con las naciones, número uno, entonces tenemos nuestra copia de la Torá. Y esto no se parece absolutamente para nada a todo lo que están haciendo allá afuera las naciones. Porque aquel reino de allá afuera es el reino de las tinieblas. Es el reino de Satanás, es el reino del adversario, es el reino del Dios de este mundo. Sí, el que les pone allá mesas, el que les pone allá fechas, el que les pone allá árboles, el que les pone allá divinos niños, esferas, el que les pone allá Janus, el que les pone allá todos estos cupidos, eso es el rey de este mundo, el rey de las tinieblas, el príncipe de este mundo, ni siquiera llega a rey. Y sí, también como acá lo han hecho alusión ahora, lo que hemos estudiado antes, también Apocalipsis, esto es la Odisea, Laos Dike, el pueblo reinándose a sí mismo. Desecharon el mandamiento, vean, porque aquí lo dice, desecharon el mandamiento, desecharon el reino, desecharon la instrucción, la guía, el instructivo, la instrucción, la Torá pues, y al momento de desechar todo eso, entonces adoptaron todo lo que el Dios de este mundo les ofreció. Todo tipo de comida, todo tipo de bebida, todo tipo de alegrías, todo tipo de fiestas, todo tipo de fechas, todo tipo de todo. Para todo. Y no solamente eso, aparte de someterlos, mantenerlos sedados, mantenerlos, ¿verdad?, en un status quo del cual nadie quiere salir, una distopía. Aparte de eso, ¿verdad?, los despojan no solamente de sus riquezas, porque ahí está todo el mundo, ¿verdad?, trabajando todo el año
para despilfarrar y para embriagarse y para meterse todo lo que le quepa en el cuerpo. Y no solo eso, sino para entregar también a sus hijos a todos estos demonios. Imagínense nada más la cosa más inverosímil. Entregar a sus hijos a estos demonios. Todavía el otro día estaba viendo ahí, no sé dónde estaba viendo, ¿verdad? Un video. Y entrevistando a la gente, y la gente decía, ay sí, mira qué bonito, así para seguir conservando la tradición y ¿cómo decía? Sí, nomás la tradición. Estaban unos papás y luego pasan a los hijos y les preguntan, ¿ya tú qué le pediste a Santa Claus? Ay, pues yo le pedí a Santa Claus tal cosa y le pedí a los niños, a los Reyes Magos tal cosa, entonces estoy esperando, y ahí están los niños emocionados, ilusionados, ¿verdad? Que les llegue, ¿verdad? Todas estas cosas, puras mentiras, todo una construcción, una barbarie de veras, de burla a los pobres niños creyendo cosas de nada que ver. Y dicen los padres, ay sí, hay que seguir promoviendo la tradición. Hasta lo dicen con sus propias bocas, tradición. El espíritu de la Navidad, puro espiritismo. Probada los espíritus y son del Todopoderoso, han salido falsos profetas, han salido falsos maestros, han salido falsas, todo pura herejía. Por eso la gente cuando crece, lo único que le encanta son las mentiras. Los primeros años de sus vidas, puras mentiras. Ay, en la escuela vas a ser un triunfador. Ay, va a venir Santa Claus. Ay, el niñito Dios. Ay, los Reyes Magos. Aquí en México muchas cosas de estas, ¿verdad? Y empiezan a crecer y empiezan a ver todas las mentiras de su mundo, ¿verdad? De su distopía, toda disfuncional. Y ya como ya crecieron así, entonces vienen los políticos y les dicen, va a haber más empleo, va a haber más prosperidad, va a haber más... Y todos, ay, sí, votan. ¿Y por qué? Porque ya están acostumbrados a la verdad y les encanta la verdad y votan por, ¿verdad? Por las mentiras. Están acostumbrados a las mentiras, perdón, creyendo que son verdades. Y van y votan por las mentiras creyendo que son verdades. Y ya los que como que empiezan así como que, pues les dan su torta de jamón, ándale, sí, vota y vas a ver, te va a llegar el monedero rosa. Y ahí están pobres mujeres, ¿verdad? En el Estado de México, todas con sus tarjetitas esperando el famoso monedero rosa y no les llega ningún dinero. Y así, y van a las iglesias y les enseñan al Cristo grecorromano y lo creen, les enseñan, ¿verdad? El antinomianismo y lo creen, les enseñan la Trinidad, les enseñan todos los demonios, pues, de Salomón, hasta el hexagrama de Salomón, todo y todo lo creen, ¿por qué? Porque ya desde chiquitos se acostumbraron a creer pura mentira. Y están vacunados para que cuando el momento que les diga, mira, aquí está la verdad, es la Torah, la instrucción y la enseñanza del Mesías, no, que legalismo, que no sé qué, que eso ya pasó, que es judaísmo, y empiezan a rechazar todo y no quieren el reino del Todopoderoso, sino que aman las tinieblas. Y así dice la Escritura, porque amaron más las tinieblas, porque aman más las tinieblas. Finalmente no nos queda más que seguir agradeciendo al Todopoderoso y nunca quitar de nuestras manos ni de las manos de nuestros hijos una copia de esta Torah, una copia de esta instrucción, porque es lámpara de nuestras vidas, a nuestros pies, es una luz en este camino de este mundo lleno de tinieblas, porque meditar en esta copia de esta instrucción es semejante, y lo dice el salmista, a un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, de la cual se alimenta y da su fruto a su tiempo.
es decir, da resultados, da obediencia, y sus hojas no se marchitan. Tiene ramas fuertes, tiene aspecto hermoso, tiene un gran follaje, tiene una grande sombra y frutos deliciosos. Así es el que no se aparta de esta copia de la instrucción. Y déjenme decirles que, y lo hemos compartido con algunos hermanos, los que tengan hijos, acá nuestro hijo también, ahí va, poco a poco, y ahí va, ¿verdad? A veces batallándole, pero algo que él tiene como privilegio, como bendición, y como algo que se le va a quedar bien en su corazón, es hacer una copia de esa Torah. Y ahí va, lo va escribiendo poco a poco, y además es parte de su enseñanza académica, porque el hecho de leer, ver la acentuación, las comas, todo esto, ¿verdad? Nombres personales, la escritura, la lectura, todo esto aparte le ayuda mucho. Así es la parte que les enseñamos en casa, lo que se conoce como escuela en casa. Pero lo importante sobre eso es que va leyendo, aprendiendo y va escribiendo. Y esa es una recomendación que de pronto les hacemos. Si tienen hijos y más, cuando ya los están sacando de los sistemas escolarizados para que tomen su formación académica en su casa, que se tomen un tiempo para que vayan haciendo su propia copia de la Torah con su propio puño y letra. Verán que va a ser algo formidable para sus vidas. Y también los grandes, aunque de pronto diga uno ya, no, también es muy bueno esto. Pero al final de cuentas es eso, que las podamos retener en nuestra mente y tu corazón. Porque como ustedes lo saben y todos lo sabemos, el nuevo pacto consiste en esto: pondré mi instrucción en tu mente y en tu corazón. Así que no está, por supuesto, de más ni escribirla, ni leerla, ni meditarla, sino que al contrario, se van a seguir escribiendo estas instrucciones, esta sabiduría, estos principios y estos mandamientos que en nuestro caso en el Mesías hasta el día de hoy sean vigentes, bien escritos en nuestra vida. Imagínense nada más qué tipo de reyes y ministros con el Mesías para el Todopoderoso vamos a terminar siendo. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que quiere el Padre. Esto es lo que realmente Él quiere. Que no nos apartemos. Por eso a veces vemos lo irónico en esos sistemas iglesieros, ¿verdad? Que agarran, por ejemplo, a Josué. Josué 1.8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas delante de él. Pero eso de que y no se apartará este libro de la ley, a ver, ¿por qué no lo repiten y por qué no lo aplican? Porque el Dios de este mundo cegó su mente y su corazón. Pero nosotros no. Así que aquí está. ¿Quieres ser reyes y ministros? No te olvides de tu copia de esta instrucción. Y apliquémosla. Otra vez, que no solamente se quede en la lectura y ya. Por eso tenemos la semejanza de las ovejas, ¿verdad? De los corderos, porque esos animales son rumiantes y lo que mastican no lo tragan entero, así va, ya se pasó, sino que lo mastican y luego lo regresan y lo vuelven a masticar, lo regresan y otra vez están rumiando. Esto se hace con la escritura. No nada más la lees y ya nos vemos y ya se acabó. Y ¿de qué hablaron? ¿Quién sabe? Pero estuvo bonito. No. Se está rumiando todo el tiempo. Y estás aprendiendo, estás extrayendo toda la riqueza, todos los nutrientes. Imagínense nada más. Ustedes han visto a los perros, por ejemplo, estos animales. Ponles una comida y se la tragan y... Pero ponles más y se la siguen tragando. Y van
y defecan lo que se echaron primero y siguen tragando y defecan y así están. Los perros así no tienen llenadera y así se lo pasan rapidísimo. Pero vean a los corderos y van masticando y después se echan y están rumiando y rumiando y rumiando. Los puercos, por ejemplo, ¿han visto cómo comen los puercos? Les ponen y sí, pero parecen que están desesperados y se echan todo y como los perros, como todos los demás, las fieras salvajes. Pero los corderos no, las ovejas no. Comen y después se echan y están rumiando, lo sacan y otra vez y están rumiando y otra vez y le encuentran la riqueza al alimento. Imagínense nada más hacer esto con este libro de la instrucción. Impresionante. Gracias, Oscar Ismín. Ponen aquí Isaías 48:17. Así ha dicho el Eterno, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Todopoderoso Elohim tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Vea? Sacarle provecho a su instrucción. Que te encamina por el camino que debes seguir. No te salgas ni a derecha ni a izquierda. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero lamentablemente, así como Israel es aparte de necedad, así el mundo hoy día no lo quieren, lo desechan. Fíjese nada más. Dice Lisandro Bernal, mi perrito no mastica, dice, traga entero. Imagínense nada más. Así son las naciones. Nada de discernimiento, nada, todo se lo avientan. Así fue. Les pusieron este día, les pusieron el otro, les pusieron, sí, amén, aleluya, eso es para el Señor, y así como el pueblo de Israel con el becerro de oro, es para el Señor, fiesta para el Señor, estamos alegres, vamos a hacer el pavo aquí, vamos a hacer lo que sea, y fiesta, así, se tragaron todo entero. No hubo discernimiento, no rumiaron, se tragaron todo, y así están las naciones enfermas. Fíjese nada más. Y pues bueno, dice por acá, cuando era chica discutí fuerte con una amiga, dice, por la existencia, entre comillas, del viejo pascuero, el Santa Claus, ¿verdad? Pues mi papá decía que sí existía y nos hacía creer que había hasta comido cuando pasaba por... Imagínense nada más cuando los niños... sí va a entrar por la ventana y se va a meter ahí con su panzota, ¿verdad? Por la chimenea y te va a dejar ahí, y sí, hasta se va a echar un taco y después se va a ir. Esto, los niños así, se quedan así, wow, se quedan pensando, oyes, ¿cómo les enseñan esto? Y fíjense nada más, pero las cosas del Eterno no las imaginan, mejor estas cosas. Sigue diciendo aquí, y dice, y cuando le cuento esto a mi papá, dice, para mí fue una gran decepción. No porque no existiera tal personaje, sino saber que mi papá, a quien yo admiraba, me había mentido. Por eso les digo, cuando los niños, y qué bueno por los que salimos de esa crisis, pero imagínense los niños que crecen y después dicen, no existía eso. Sí, ya sé, son nuestros padres que venían en la noche y nos engañaban y dejaban aquí los regalos y decían que entró el gordo, ¿verdad?, por algún lugar y se fue con su trineo por el cielo con los venados volando. Después ya no creen nada. Después es muy difícil creer. Es muy difícil que crean la fe. Es muy difícil que crean a Moisés, a los profetas, al Mesías. Ya para todos, religión, tradición, sí, comamos y bebamos, no importa, feliz Navidad y lo que sea, sí, están todos ahí. Algún día nació Cristo, sí, algún día, pero ahorita es tiempo de familia, toma, come y ahí borráchate y hasta la madrugada ahí todos. Por eso el mundo está así, porque se apartaron de la instrucción y adoptaron todos estos cuentos y fábulas. Hay que seguir despertando a los que están dormidos, pero sobre todo a los que ya son pueblo y son reyes y ministros,
jamás dejar a un lado la instrucción. Porque dejando la instrucción llegan todos estos cuentos. Llegan las fábulas, llegan los pinos, llegan las esferas, llegan todo este paganismo, llega Tamusito, ¿verdad? Y nacido ahí el divino niño y todo, el Janus y todo. Esto es lo grave y esto es lo que hay que entender. Dice Luis Rivera, el mentiroso número uno, el propio padre, y luego castiga a los niños por mentir. ¡Qué gran verdad! Es cierto. Los más mentirosos, los padres en esta cuestión, y luego no quieren que mientan. No digas mentiras, niño, ¿verdad? A ver, chamaco del diablo, ¿por qué estás mintiendo? Capaz que le digas, porque tú eres más diablo, tú me mentiste primero. Así deberían de contestar los hijos. A ver, chamaco del demonio, ¿por qué mientes? Porque tú me mentiste toda la vida, diciéndome todas estas fábulas. Así deberían de decirlos. Por eso el Mesías dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lamentablemente la gente, cada quien busca su propia verdad y todos creen que están en la verdad. Pero no, la verdad está en el Todopoderoso, en su instrucción y en el Mesías. Fíjense nada más. Dice Luis Rivera, esa fue mi propia experiencia, dice Luis. Dice Jimena también, dice, como es el, entre comillas, sistema de este mundo, que luego yo a mis hijos siempre les dije la verdad, que no existía, pero mi hijo al ir a la escuela, claro, llegó un día diciendo que yo me había equivocado, pues la profesora decía que sí existía el tal viejo pascuero. Fíjense nada más. Por eso es importante ver, ¿verdad?, esta parte en las escuelas. Los maestros, y a nosotros nos lo dijeron, pasan a ser como unos segundos padres. Y claro, muchas veces los alumnos les creen todo, por supuesto, y ahí es uno de los peligros, ¿verdad? Y ciertamente eso pasa. No, es que mi maestro dijo que mi maestro... Ya cuando después pues se empieza a analizar todo lo demás, uno empieza a caer en cuenta. Pero este es el sistema de Satanás. El mundo de tinieblas, cuyo príncipe de este mundo es el mismo Satanás, con todo tipo de engaño. Y está el Santa Claus, este pascuero, y está el divino niño, y está después el Janus, después los reyes magos, que ni fueron reyes, ni eran magos, ni eran tres, ni era elefante, caballo y camello, no sé qué cosa eran, ¿verdad? Ni era uno moreno, güero y blanco, ni nada de esas cosas, ni era Melchor, Gaspar ni Baltasar. Todo es pura mentira, todo es puro montaje, todo han alterado, y todo para la pura tradición. Que el Eterno nos siga sacando a nosotros y a los nuestros de todo lo que a Él no le agrade, y sigamos instruyéndonos en esta instrucción de verdad, para ser verdaderos reyes y ministros, como árboles junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Esa sea nuestra convicción. Y se las transfiramos a nuestros hijos. Y ellos crezcan conociendo verdades, historias reales y milagros verdaderos. No mentiras, ni fábulas, ni religiones, ni denominaciones. Porque hasta la misma cristiandad, ahí están con el gordo ¿verdad?, pascuero y el divino niño y todo esto. Mentiras del diablo. Tradición y mercadotecnia, así es. Y así es. Ahora sí que, como dice por ahí, como se publicó por ahí, ¿verdad?, Carlos Ascue, feliz consumismo y próximas deudas nuevas, ¿verdad?, para todo el mundo. Es lo único que es, consumismo y más deudas. Pues bueno, yo en mi casa serviremos al Eterno, y ustedes seguramente en su casa también servirán al Eterno, al Todopoderoso, al único al que hay que servir, y en el único reino en el que hay que estar, en el reino de Él por medio del Mesías. Que así sea siempre.